Bienvenido y bienvenida a Filosofía Resumida. Estás en el episodio número 15, el funcionalismo. Este tema es muy interesante ya que podemos hablar de esa relación entre la mente y la máquina, o el cerebro y la máquina, como lo quieras decir, puesto que originariamente el funcionalismo apoyaba esa teoría de la identidad en filosofía de la mente, que era esa teoría en la cual mente y cerebro eran lo mismo, son lo mismo. Pues bien, cuando hablamos de mente-máquina, siempre nos pensamos en que una máquina es más rápida, ¿no?, que nosotros a la hora de poder pensar sobre un complejo problema matemático, o incluso jugar al ajedrez con un ordenador o una máquina. Es muy difícil el poder ganarle. Por lo tanto, parece que estamos diciendo que las máquinas en parte nos superan, pero claro, no somos conscientes de una cosa, que esa máquina que nos está ganando al ajedrez no puede hacer otra cosa, es decir, está solamente programada para ello. Es cierto que también el lenguaje que tiene una máquina, que estamos hablando de un lenguaje binario de ceros y uno, es súper corto comparado con nuestro lenguaje, que sin embargo sí tiene una sintaxis, tiene un significado, tiene una intención, que esto ya lo veremos al final del episodio, como los rasgos y los aspectos más importantes que tiene el ser humano y que una máquina no la tiene ni la podrá tener, por lo menos a día de hoy. Es importante diferenciar cómo se ve el funcionalismo, ¿no?, acerca del cerebro y de la comparación con la mente. ¿Por qué? Ven el cerebro como si fuesen una máquina. Es decir, nosotros necesitamos un input, es decir, algo que nos venga de fuera, del exterior, una información, para tener un output, es decir, expulsar información o contenido. Lo que hay ahí en medio, entre el input y el output, es decir, lo que ocurre en nuestra mente o en nuestro cerebro, ¿no?, para procesar eso que nos entra y querer dar una salida, una información, dirá el funcionalismo que lo que hay ahí en medio son los estados funcionales. Esos estados funcionales no son más que una diferencia y un cambio de un estado mental a otro hasta llegar a esa salida. Por ejemplo, cuando a ti te entra algún input de fuera, haces una diferencia de estados mentales, vas pasando de uno a otro. Por ejemplo, de repente tienes frío y piensas, voy a coger el chaquetón, pero a lo mejor vas a ir a coger el chaquetón y está manchado o no lo encuentras, y por lo tanto tú dices, bueno, pues nada, al final no cojo el chaquetón, y justo antes de salir encuentras uno en la salida y entonces al final te llevas el chaquetón. Es como que tienes un procedimiento, un proceso, hasta que al final acabas haciendo algo. Es decir, tú tenías un input, es decir, tenías frío, o alguien te había dicho, oye, hace frío, coge un abrigo, y de ahí a que lo cojas o no lo cojas, pasan unas ciertas cosas en tu mente o en tu cerebro. Esos son los estados funcionales. Lo llama estados funcionales porque como la máquina no puede tener estados mentales, la máquina lo que va a tener son esos estados funcionales que hemos estado hablando. Es decir, a la máquina le entra una información, la procesa y tiene una salida. Pues en ese medio están los estados funcionales. Pues bien, vayámonos al lenguaje, lo más importante, lo que nos ha hecho incluso evolucionar a nosotros como especie. Las máquinas también tienen un lenguaje. El más básico, el binario, ceros y unos. Solamente con dos letras, o en este caso con dos números, son capaces de ganarnos al ajedrez y son capaces de hacer algo más rápido que el ser humano. Pero claro, esa complejidad que pueda haber de ceros y uno no es tan complejo como el lenguaje del ser humano. Ese lenguaje, la máquina puede hacerla en forma de lo que llamamos paradigma simbólico, es decir, son esos símbolos, ¿vale? Lo que hace es que los manipula de forma de que tú, la máquina, la programas
para que ante una determinada pregunta tenga una determinada respuesta. Y esto es muy simple con la máquina de Turing. La máquina de Turing no es más que un experimento que hizo Alan Turing, este personaje tan conocido, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial, que lo que hacía era que si tú ponías a un sujeto en una habitación y a una máquina en otra, una máquina programada con ese paradigma simbólico como hemos hablado, si el que está fuera y hace las mismas preguntas en una habitación que en otra, y la máquina es capaz de burlar y de hacerle creer por imitación de que es una persona, Alan Turing dirá que esa máquina ha cumplido satisfactoriamente el resultado y por eso la máquina es inteligente igual que el ser humano. Pero claro, luego llega John Searle con la habitación china, otro experimento muy curioso, y dice, bueno, lo que ha hecho la máquina es pura imitación, pero realmente no sabe el significado de ese lenguaje, no sabe el contenido de ese lenguaje, no sabe la intención de ese lenguaje. Eso es muy importante. La sintaxis, cómo se organiza una oración, eso la máquina no lo puede hacer. Lo único que maneja son símbolos. Y la habitación china lo quiere demostrar. Pone a una persona que sabe hablar chino y en otra habitación a otra persona que no sabe hablar chino. La persona que no sabe hablar chino le da un conjunto de reglas súper grande para que cuando el chino le pregunte cosas, él pueda irse a ese diccionario, a esa regla y decir, vale, me ha puesto estos caracteres, yo le tengo que responder con esto otro. Cuando termina el experimento, el que habla chino dirá, ¡guau! He hecho un amigo, qué bien me lo he pasado, esta hora ha sido increíble. Mientras que el que no habla chino dirá, ¡buah! Vaya hora aburrida, no he entendido nada, lo único que he hecho ha sido manejar símbolos. Y eso es una comparación con la máquina de Turing. Dirá Searle que por mucho que la máquina imite al ser humano, nunca podrá llegar a ser lo que es el ser humano. Otro tipo de paradigma que encontramos es el conexionista, que este ya sí que es más complejo, es decir, yo le doy un montón de respuestas para que la máquina por sí sola pueda ir viendo cuál es la respuesta mejor dada. Es decir, yo ya te hago una serie de preguntas y tú con todas las respuestas que yo te he ido dando, tú vas perfeccionando cuál es la mejor o la peor. Este tipo de paradigma conexionista, por ejemplo, se encuentra en los algoritmos de YouTube, de Instagram, de las redes sociales, de lo que hemos hablado, o también, por ejemplo, perfectamente se puede ver en los reconocimientos de caras faciales. Trabajan con ese paradigma conexionista porque es muy complejo, tienen que ver muchísimas caras para que llegue un momento en que ¡pum!, te la desbloquee en menos de un segundo. Y eso quiere decir que de alguna forma la máquina va aprendiendo por sí sola, pero con todas las respuestas que le hemos dado. Pues bien, volviendo al lenguaje, que es lo más importante, con Searle, por ejemplo, vemos como la máquina, por mucho que intentemos hacer que imite al ser humano, nunca podrá ser como el ser humano. Por empezar, por el lenguaje. Es decir, el lenguaje es lo más complejo que tiene el ser humano y es lo más difícil de imitar. Es decir, el entender la frase, el entender la sintaxis, el entender cómo va una oración, la intención con la que algo se dice, eso también es súper importante, cosa que un ordenador o una máquina no podrá tener. Y todo ello también, si nos fijamos en otro aspecto del ser humano, la máquina no lo podrá tener. Por ejemplo, los qualias, que son las experiencias que todos tenemos. Una máquina no tiene esas experiencias. ¿Qué pasa? Que si una máquina no tiene todas esas experiencias, tampoco podrá tener esos sentimientos. Por ejemplo, no podrá tener la empatía. Como nunca ha sentido qué es el mal o cómo se siente cuando alguien está mal, cuando alguien se encuentra de esa forma, no podrá ser una máquina nunca empática. Y así con muchos aspectos que tiene el ser humano, como el razonar, el saber que eres consciente, el saber que estás aquí y ahora y que estás vivo. Son aspectos que tiene el ser humano que una máquina no podrá tener nunca, por mucho que nos gane jugando al ajedrez o que una operación matemática compleja te la resuelva en menos de un segundo. Por lo tanto, ¿las máquinas son mejores que los seres humanos? Buena cuestión. Y hasta aquí el episodio número 15. Yo soy Ernesto Guerrero, estás en Filosofía Resumida y nos vemos en el próximo episodio.